prevención, gestión del riesgo, vigilancia y control e implementación de respuestas adecuadas. Como decíamos, hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rosselló de Anderas sobre algunas definiciones, descripciones, explicaciones y conceptos de la realidad política, social, cultural, de salud, de educación. Hago un ejemplo. Es incorrecto pensar que la política no es ajena, que por más ideales que se tenga, solo compete a los que están en el gobierno y que la gente común y corriente no puede hacer nada para cambiar las cosas. De tal modo que solo hay que preocuparse por lo propio, como si lo que sucediese en la política atañe solo a los políticos. Para aclarar esto, buscamos a través de esta conversación analizar diferentes significados y conceptos, como decíamos, de la realidad social, política y cultural. Por ello, la hemos denominado este diálogo del concepto a la palabra. Doctor Ismael, bienvenido a Radio Onda Azul. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, semejante presentación lo puede inhibir y hasta asustar a una persona que, por su condición de puneño y de profesional de la salud pública, bueno, tiene la obligación y el deber, digamos, de dar siempre lo mejor que uno tiene, ya que su único sujeto objeto de su pensamiento y su trabajo es obviamente la salud, cómo mejorar la salud de la población, ¿no? ¿Cómo está usted, doctor Ismael? ¿Cómo lo está pasando en estos últimos días? Terriblemente, muy mal. Después de 3 décadas de mi tierra, claro que he venido en ocasiones, pero simplemente un fin de semana muy rápido para dar un curso en un posgrado, en fin, en la Universidad Nacional de Altiplano, en la de Juliaca también, y también cuando se presentó con mi hermano el libro Puno, el nacimiento de una pasión, estuve acá 3 días, y también cuando se celebró el centenario, bueno, de mi padre, también estuvimos acá un par de días, pero ahora ya estoy desde el 3 de enero sin poder moverme de la ciudad, y además he tenido la ocasión de visitar cómo está mi querida ciudad de Puno, ¿no? Ciudad del Lago. Y a propósito, ¿cómo está de salud? ¿Cómo encontró a Puno de salud? ¿Cuál es su opinión respecto de la salud actual de Puno, doctor? Bueno, pues, bueno, lo que te puedo decir es que me ha sorprendido que detrás del Azoguiri hay una nueva ciudad prácticamente, ¿no? Y la construcción de las casas, casi una sobre otra, casi la mayoría sin terminar, eso es reflejo probablemente de una manera de ver la existencia y la vida con una precariedad absoluta de recursos, ¿no? Por tanto, ¿cómo está la salud de la población? Acabo de estar revisando el análisis de situación de salud que hace una semana nomás me lo han entregado, ¿no? Entonces, obviamente, esos datos no reflejan con exactitud lo que sucede en sí en la población, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué porcentaje de la población puneña acude a un servicio de salud? ¿No? Y sobre eso nomás es la información que tenemos. Pero ¿qué pasa con la que no acude? Claro. Estamos a ciegas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en la propuesta que estoy haciendo. Bueno, primero para ordenarnos entre nosotros mismos, ¿no? Ha habido un cierto desorden, ¿no? Tenemos 11 redes de salud que son unidades ejecutoras de presupuesto. Tenemos el Hospital Núñez Butrón, que es también una unidad ejecutora de presupuesto. Cada una tiene autonomía, ya son 12. Más la Dirección Regional, que también tiene autonomía, son 13 unidades ejecutoras de presupuesto. Y me ha asombrado, ¿no? Que cada una se maneje independientemente en el pasado, por lo menos el año pasado fue así, directamente con el gobierno regional, con el gerente general o con la gerencia de salud social o con no sé quién del gobierno regional, y cada una ha crecido autónomamente y genera pues un problema de inversiones, por ejemplo, muy grande, ¿no? Porque cada ejecutora quiere tener de todo y bueno, se olvidan del principio del que vamos a poner como concepto, uno de los 3 conceptos que vamos a manejar
es, por ejemplo, la hologramática, ¿no? ¿Qué significa eso? Que lo que sucede en la parte, no sucede en el todo. Y lo que sucede en el todo va a suceder en la parte. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de insertar en el concepto de organización en el sistema de salud, ¿no? Bueno, hemos iniciado presentando también al doctor Carlos Ismael Cornejo, diciendo que es un salubrista. ¿Y qué es ser un salubrista, doctor, en términos conceptuales? La salud pública es una disciplina, yo diría entre comillas científica, ¿no? Pero muchos definen, ¿qué es la salud? Es la ciencia y el arte, es una de esas definiciones maniqueas tontas que existen, no para darse uno peso específico, en el resto no. La salud pública es una disciplina que se nutre de muchas ciencias, ¿no es cierto? Pero de algunas que no son ciencias. La medicina, por ejemplo, se nutre, la salud pública se nutre de la medicina, pero la medicina no es una ciencia. La medicina no es la ciencia, el arte tampoco. La medicina es una disciplina también, porque se nutre de ciencias como la biología, como la anatomía, la fisiología, la patología, la fisiopatología, etc. Entonces, no es una ciencia, ¿no? Pero la medicina es base de la salud pública, como la enfermería, pero también como la epidemiología, también la demografía, ¿no? También la sociología médica, la antropología médica, ¿no? Entonces, tenemos un escenario, la ingeniería sanitaria, que ya no existe prácticamente. Aquí en Puno había un ingeniero sanitario de primer nivel, ¿no? Pero ahora ya no tenemos ni uno. Ya, bueno, ¿qué habrá pasado? La cosa es, esa es la salud pública, se nutre de un conjunto de ciencias, la nutrición, bueno, ya. Entonces, la gerencia, la administración hospitalaria, son bases de la salud pública. El salubrista entonces tiene una mirada holística sobre lo que sucede en la persona cuando está sana de su cuerpo biológico, cuando está en alteración en su mente y su cuerpo, su inteligencia y su cuerpo, su mente, ¿no es cierto? Y su propio pensamiento, ¿ya? Entonces, eso es. Nosotros clasificamos la salud y la enfermedad desde tres miradas, ¿no? La mirada, digamos, objetiva de la naturaleza, la mirada entre objetiva y subjetiva de la sociedad, y la mirada obviamente subjetiva de la persona misma y su pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es tan complejo el tema de la salubridad, ¿no? De la salud pública. ¿Los salubristas merecen un papel protagónico en las estrategias de desarrollo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que la estrategia en sí significa? ¿Qué significa la estrategia? Una vez un amigo, cuando estaba en Lima, me dice, Ismael, ¿qué cosa es finalmente la estrategia, no? Yo no sé, pero tú dime, le digo, ¿no? Este fue director de la Red Norte, en fin, trabajaba en la Escuela Nacional de Salud Pública. ¿Sabes qué es? Salirte con tu gusto. Eso es estrategia. Salirte con tu gusto. ¿Significa? ¿Qué significa? Significa que tú has doblegado al otro, ¿no? Lo has obligado a hacer lo que a ti te conviene. Has superado una dificultad para hacer lo que sabes hacer como profesional o como técnico. Una dificultad, un obstáculo, lo has superado. Has vencido a quien se te pone. Eso es estrategia. Pues interesante, de todas maneras, estas conceptualizaciones, bueno, ese es el tema también de la que hoy nos vamos a hablar con Carlos Ismael Cornejo Rosselló. Después de la pandemia, ¿cómo estamos de salud mental, doctor? Yo por lo menos estoy tranquilo. No creo que tenga ningún problema de salud mental, ¿no? Pero sí, cuando empezó la pandemia, con un grupo de profesionales, ¿no? Nos juntamos y dijimos, ¿por qué está pasando? ¿Qué cosa es esto, no? Y encontramos cuatro raíces para que suceda lo que ha sucedido, ¿no? Uno es el Sistema Nacional de Salud con su modelo biomédico, obvio que iba a fracasar, obvio que iba a desplomarse, ¿no es cierto? Como sucedió en Inglaterra. Como he dicho,
En el 2018, entre el 18 y el 19, la Organización Mundial de la Salud sacó un ranking, ¿no?, en un conjunto de variables, cuáles son los mejores sistemas de salud del mundo, y a la cabeza de Inglaterra. Sigue España, de Alemania, Italia. Bueno, todos los de Europa, Estados Unidos, ¿sabes? Un poquito más abajo, porque muy costoso es el sistema de salud de Estados Unidos, ¿no? Y son los mejores. Y sin embargo, ¿qué hizo la pandemia? Los desplomó, ¿no? Los dejó hipersaturados y la gente seguía enfermando y muriendo. El sistema de salud no sirvió absolutamente para nada. Ese es un enfoque biólogo, ¿no? Es una raíz de lo que nos ha pasado también a nosotros, cómo hemos enfrentado. Pero una de las raíces es el miedo. Y el miedo. ¿Qué pasó con, no? ¿Qué haces tú, Jaime, con un titular de Diario Correo que dice así: paciente muere en el hospital por falta de oxígeno? Claro. Entonces ya invocas a la gente que vaya a protegerse y compra oxígeno, y se agota el oxígeno, y entonces creas pánico. Lucha, porque no hay oxígeno, mi madre, mi padre, mi hijo se va a morir. Y entonces entres en angustia, desesperación, haces ansiedad. Y si no resuelves nada, haces depresión. Eso es lo que ha sucedido. O sea, el escándalo. Dice la Biblia que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y es el escándalo que se ha generado, y ha generado miedo, ¿no? Y obviamente ha habido decisiones tan estúpidas de la Organización Mundial de la Salud como decir: si se ha muerto de COVID, no lo tomen, incinérelo, eso mucho, inmediatamente. Y como decía mi padre, cuando no sabes de qué se ha muerto un paciente, ¿qué es lo que queda? La medicina se aprende en la cabecera del enfermo y en la sala de autopsias. Y bueno, fueron unos héroes italianos que se atrevieron a desobedecer y vieron que había también anticoagulación, ¿no? Había que anticoagular porque la sangre en el pulmón se coagulaba. Y si no abren eso, nadie sabía eso. ¿Te das cuenta? ¿Y las secuelas? Ahora, bueno. Yo tengo un amigo muy querido, que ha sido director regional de salud de Puno, el doctor Percy Miranda Paz. ¿Lo conoce? Sí. Ya. Ha estado 65 días en UCI. Se lo ha llevado el Lima inclusive. Y ahora está, obviamente ha perdido mucho peso, ¿no? Pero sigue, como diría yo, asustado, ¿no? Y una persona asustada pues no está sana, ¿no es cierto? Y además dice que cree pues que le va a dar esta cosa que se llama insuficiencia respiratoria crónica, porque bueno, sus pulmones se han esclerosado, ¿no es cierto? Se han puesto duros por esa cosa. Y entonces las secuelas son eso, ¿no? Entonces, o sea, no salir de UCI no es salir, uno ya no se ha muerto simplemente, ¿no? Pero tiene que hacer mucho ejercicio respiratorio, en fin, es otro drama aparte, ¿no? O sea, de manera que la salud mental no está tan bien, no estaríamos tan bien en lo último que ha contado. Ahora, si me permites, sí, una vez me dijeron, a ver, ¿por qué no das un mensaje sobre este tema del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si puedo hablar de la salud mental, ¿por qué no puedo hablar de la salud de los intestinos, ¿no? O de la salud de las tripas, si quieres, ¿no? Porque la mente no es el cerebro, ni el sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, la mente es algo, digamos, superior, ¿ya? En la cual interviene prácticamente la energía del cuerpo humano. La energía del cuerpo humano está en los músculos, en los huesos, en el corazón, en todo su sistema, ¿no? El cerebro solamente es el ordenador, ¿no? El ordenador, ¿ya? Entonces, la pregunta acá es, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy yo? ¿Qué es el yo? Entonces, en ese sentido, la salud es, digamos, la salud mental es, y parece que la mente es la que está mal. No, de repente hay un tumor en el cerebro, de repente hay una deficiencia de alguna, digamos, enzima o de lo que llamamos nosotros los, digamos, lo que están llamando ahora la hormona de la felicidad, ¿no es cierto? En fin, ese tipo de neurotransmisores que se llaman, ya, me estaba olvidando el nombre, neurotransmisores, ¿no? Como por ejemplo el de la felicidad, que es un antidepresivo, que es lo que se
se da a las personas, ¿no? Para que estén alegres, contentas. Serotonina. ¿No? La serotonina, exacto, ese es el nombre, ¿no? La serotonina. Entonces, pero bueno, hay un libro que se llama El espejismo de la salud. Lo escribe un biólogo, René Dubos, en la década del 50, ese libro de 1951. Y él dice ahí, qué pena que los americanos, norteamericanos, Estados Unidos, los yanquis, digamos así, tengan que depender de una máquina expendedora donde se lee, si quiere pasar bien el día, apriete este y tómese un, ¿no? Ese es, y si no quiere estar triste, apriete y tómese esto, ¿no? Dice, ¿cómo nos hace recordar de aquella época en que vivir sano mentalmente es mujeres, vino y canto? Amigos, son las 9 de la mañana con 00 minutos. Estamos conversando con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rosero de Anderas sobre el tema del concepto a la palabra. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando. Justamente degustando también esta conversa que tenemos con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rosero de Anderas. Doctor, en sus discursos y conversaciones usted evoca a dos profesionales de la salud en Puno, a Manuel Núñez Butrón y a Carlos Renato Cornejo Rosselló Vizcardo, su señor padre. ¿Qué deberíamos de saber los puneños de ambos profesionales? Bueno, para decirte eso necesitaría pues toda una conferencia, ¿no? Pero en síntesis, ¿qué te puedo decir? En Núñez Butrón, yo escribí un artículo en una revista que sacó el municipio de Juliaca. Y bueno, revisando toda su historia, que está en varios sitios, ¿no? Y, revisando todos los runazoncos que ha sacado, ¿no? Y lo que se ha dicho sobre él, hay una tesis de doctorado que ha hecho una de sus parientes, ¿no? En otro país. Y bueno, con todo eso bagaje, yo digo, en realidad, ¿qué fue el elemento clave nuclear que hace que Núñez Butrón sea considerado como precursor de la atención primaria, la salud, entre otras cosas, ¿no? Y ha sido premiado en uno y otro sitio, y que además fuera también castigado y expulsado, ¿no? Por la autoridad, obviamente, del nivel central, no lo consideraron que era, pues, su vida y su ejemplo y su trabajo era peligroso para el latifundismo, el terrateniente, etcétera, ¿no? Entonces, yo me hice la pregunta. Yo creo que ahí hay un elemento central, que es cómo se comunican, ¿no? Personas que son mestizas, que se han educado en Europa, que tienen como disciplina de su pensamiento científico, ¿no? La salud y la enfermedad desde una perspectiva occidental, con personas que tienen otra cosmovisión, son quechuas, que tienen otra idea de cómo y por qué uno existe y cómo se puede comunicar. Entonces ahí busqué yo la ética en el discurso. Y cuando estudiaba mi doctorado, para mi suerte, me tocó en el seminario de ética que hicimos durante 4 meses, ¿no? 3 horas un día lunes y 3 horas un día miércoles, durante 5 meses, con la profesora Teresa Rieta, y me tocó a mí estudiar Jürgen Habermas, ¿no es cierto? Me tocó estudiar eso, la acción comunicativa. Entonces, pensando eso, asocié y dije, probablemente Núñez Butrón lo que hizo fue una acción comunicativa. No es que utilizó a los digamos, hueseros o hechiceros o lo que sea, ¿no? Los chamanes, okay. El chamán es el norte, no los de acá, ¿no? No, sí se pusieron ahí, pero no fue el elemento central, ¿no? Esa es la tesis de David Sánchez, que utilizó a los de medicina nativa, pero no la tradicional andina ya. No es así. Entonces, y la acción comunicativa no es la acción, digamos, técnica e instrumental, ni tampoco es la acción comunicativa estratégica, sino es cómo nuestros planes de acción, nuestras maneras de entender el mundo, ¿no? Se comunican racionalmente, objetivamente, para entenderse
y con funcionar ambos planes, ¿no? Ujú. Ese es el discurso donde al hablar estoy haciendo algo. Eso lo llaman técnicamente el ilocucionario, ¿no? No es locucionario a secas, que es describir cosas, ni el peor locucionario, que es que yo te obligo a hacer algo a ti. El ilocucionario es el que al decir algo estoy haciendo algo, ¿no? Entonces significa que uno es veraz. Y entonces hay una cosa importante, ¿no? Newton fue veraz, fue sincero, honesto. Lo que hablaba decía, pues. Lo que decía, hablaba, perdón, y actuaba. Eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo distintivo y eso es lo que se ha desmoronado en el hablar de médicos, enfermeras, ¿no? Y etcétera, porque hablamos técnicamente o estratégicamente, nunca nos ponemos de acuerdo comunicativamente, ¿no? Ujú. Eso es. Y de mi padre, lo que voy a traer. Antes de llegar al tema de su padre, permítame insistir, doctor, en esta pregunta, ¿no? Para el análisis de la obra de Manuel Núñez Butrón, usted recurre, como ya decíamos, a científicos sociales como Alex Honnold, a Habermas, bajo la teoría de la acción comunicativa. Nos está explicando qué es lo que ha ido encontrando. ¿Por qué tendríamos que los puneños o quienes estemos interesados a hacer análisis de este tipo de obras, poner bajo la lupa de estos científicos sociales? No solamente de estos, sino de otros. Sí, porque cuando hablamos de ética, hay una corriente que es, digamos, las que viene desde Aristóteles, etcétera, que el tema es universal, ¿no? Corresponde a la naturaleza humana. Es por eso, ¿no es cierto? Y porque se evidencia en lo que yo desde niño he afirmado cuando estaba acá casi 5 años como director regional de salud en la década, en el último quinquenio de 1980 del siglo pasado, ¿no? Ya, eso. Y porque además hay otro filósofo también, ¿no? Que habla de la ética de la representatividad en términos del respeto por el otro, ¿no? Somos ambos representativos de algo. Entonces, la diferencia para mí está en que la ética en el discurso de Habermas se basa en el entendimiento racional entre dos modos de vida ya, con dos cosmovisiones diferentes. Y lo que te estoy diciendo de la representatividad se basa en el comprender. O sea, entender y comprender un hecho no es exactamente lo mismo. Entiendes racionalmente cuando sabes las causas de lo que sucede, por qué sucede. Y comprendes, ¿no? Para respetar al otro, ¿por qué? Porque hay un sentimiento, ya no es lógico, ya no es lógico racional, sino un sentimiento de compromiso, de afecto, de cariño, de amor. Yo a veces a mis señoras no le entiendo, pues, porque hace cosas que irracionales, pero sí yo la comprendo tanto porque la amo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, probablemente Núñez Butrón también usó eso de comprender, no solo entender, ¿no? Entonces el tema no solo es lo que acaba de decir, es que se necesita muchos insumos, muchos recursos para hacer no solamente el tipo de análisis que tenemos, sino las que se pueden ir haciendo acudiendo a este tipo de científicos sociales. Pero ahora vayamos al tema de su padre. En síntesis, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿qué es su inmensidad de su amor y su entrega a Puno en general, ¿no? No solo como saludista, sino también como un, digamos, observador e interpretador, y haber puesto en escena, ¿no? Aquello que Puno y Lima y todo el país tenían en la trastienda de su historia, ¿no? Cómo rescató, digamos, el carnaval de Arapa para hacerlo tan, digamos, demostrativo de lo que es la vida de una población. Como Eva Machutuso, etcétera, ese es su amor a Puno, ¿no? Eso fue, y obviamente fue un año fuera de Puno y se murió, ¿no? Es la ausencia de Puno para mi padre, ¿no? Y justo ese amor, ¿cómo se reflejó? Con una energía, con un carácter extraordinario, ¿no? Es decir, con un temperamento de hacer las cosas como yo nunca jamás he visto a nadie, ¿ya? Y enfrentarse a quienes se oponen a eso con energía, carácter, temperamento, ¿no? Yo recuerdo que una vez yo estaba trabajando en Ayaviri como médico
y son buenos dos médicos, y cuando había talleres, etcétera, de tuberculosis, a mí nomás me mandaban, pues, porque el otro doctor se quedaba ahí a atender a los pacientes, porque también hacía su práctica, incluso práctica privada, digamos, en las tardes, ¿no? Ya dices, eso es parte de la profesión médica, no sé por qué. Entonces me mandaban a mí, pues yo estuve ahí, entonces ahí había el programa de extensión de coberturas. Y en extensión de coberturas había los promotores voluntarios, ¿no? Los PBS, promotores voluntarios de salud, ¿ya? No, era auxiliares voluntarios de salud. Yo cuando era solamente incluso he coordinado 2 de esos cursos, en fin. Muy interesante el concepto de medicina simplificada, porque no había tantos médicos como hay ahora, ¿no? No había prácticamente médicos. Entonces, eso, vino a un funcionario del Banco Mundial, ha interesado en el tema, y presentó su propuesta a todos los funcionarios de la región de salud, que en tiempo era subaltiplánica, ¿no? Puno. Y lo escucharon bien bacán, y su idea era, ¿por qué en vez de los puestos sanitarios que había ese tiempo, que son los puestos, ahora son 1-1 y 1-2, en vez de eso, se haga pues múltiples auxiliares voluntarios de salud, múltiples, y que ellos financiarían eso, y prácticamente gente con un sueldo, sin sueldo, digamos, ¿no? Pero ya con equipamiento, infraestructura, es lo que le gusta el Banco Mundial, ¿no? Ya, en vez de eso. Entonces, todos estaban atentamente, y bueno, con mucha caballerosidad, mi padre pegó una energía extraordinaria, se paró y dijo, muchísimas gracias, es interesante, pero al pueblo de Puno y a la región de salud, su propuesta no le interesa. Muchas gracias, hasta luego. Banco Mundial. Lo que podemos rescatar es que había un conocimiento, ¿no?, de la realidad del sector salud para decir esto. Y el ser también cuestionador, el ser rebelde frente a estas cosas. Por supuesto, es decir, decirle no a una propuesta del Banco Mundial, bueno, no lo hace cualquiera. Ahorita viene la gente del Banco Mundial y bueno, le besa los pantalones, le besa, ¿no? Se inclina reverente, porque son las autoridades, ¿no? Incluso un amigo que ha sido dirigente de la FUA cuando eran estudiantes universitarios, ya estaba trabajando yo en 1993 como director de salud personas en el ministerio, y viene habiendo sido un dirigente, pues, digamos, vanguardia revolucionaria, marxista, leninista, maoísta, no tanto maoísta, era más leninista. Ya me dice, Ismael, mira este libro, el Invertir en Salud del Banco Mundial, donde prácticamente se enfoca en cómo hacer más eficiente el sistema y hacer mejor uso de los recursos, fortaleciendo el aseguramiento y la inversión privada en salud, ¿no? Ese es fondo, lo que plantea el Banco Mundial, como cualquier banco que hace rentable todo. Los bancos son así, tienen que ganar plata, no es otra cosa. Ya. Entonces, mira, la nueva Biblia de la salud pública, ¿no? Dice eso, güey. Ya me quedé patitioso, ¿no? Para cerrar este segmento de esta conversación, al conocimiento, a la propuesta que hizo Manuel Núñez Butrón, al carácter, al temperamento que tuvo su padre, hoy en la actualidad podemos encontrar médicos estudiosos como Manuel, podemos encontrar gente o funcionarios con temperamento y rebeldía como su padre. ¿Existe? Dios mío, qué tal pregunta que me haces, ¿no? Estoy recién 3 semanas y no podéis ni siquiera salir de la ciudad, ¿no? Yo pienso hacer talleres en Sani, en Mapusani, en todos sitios, ¿no? De 1 día, 2 días para construir lo que voy a proponer como la salud en Puno 2023-2026, y ahí espero yo trabajar cara a cara con los médicos, enfermeros, obstetras, cirujanos dentistas, etc. Y yo espero encontrar. Y si no encontramos, tendremos que empezar a construirlo, ¿no? A construir. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Estamos conversando con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rosselló de Anderas. El tema que nos convoca es del concepto a la palabra. Doctor, usted acuñó 3 conceptos, ¿no? El ser puneño, el puneñismo y la puneñidad. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cómo debemos interiorizarlas y hacerlas prácticas? Sí, pues eso fue ahí por el año 1995-96, ¿no? Cuando con un grupo de amigos de
adolescencia, etcétera, hicimos el movimiento cívico puro, ¿no? Hay que hacer una propuesta, y una propuesta para este municipio era eso. El puneñismo es, como lo concebimos, es cómo reflejamos nuestro ser andino, no andino, ser altiplánico, ¿no? Es hijos del lago de este asperón andino tan sólido, ¿no? En nuestra manera de vivir, cómo construimos nuestras casas, cómo nos alimentamos, ¿no es cierto? Eso es puneñismo, ¿no? Sentir en nuestra vestimenta, en nuestro alimento, en nuestra casa, etc. Eso es el puneñismo, ¿no? Bueno, la puneñidad es la ideología, ¿no? Es la ideología, cómo es el puneño en su pensamiento político, en su pensamiento económico, social, cultural, ¿no? Ese es, ¿no? ¿Cuál es su horizonte de vida? ¿Qué espera? Y el ser puneño es lo ontológico, su relación con los seres que están más allá, su pensamiento espiritual, ¿no? Cómo reacciona frente a la enfermedad, reza, no reza, qué reza, etc. Ese es el ser puneño, lo ontológico, lo ideológico y lo instrumental, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer acción de estos conceptos, doctor? Bueno, estoy pensando mucho en esos temas, voy a hacer grupos de trabajo en la dirección regional con algunos, porque vamos a intentar encuadrarnos en este esquema con las cosas que vamos haciendo, ¿no? No va a ser sencillo, pero obviamente nada en la vida que sea importante es sencillo, ¿no? Pero lo voy a intentar, ¿ya? Voy a ver, todavía no tengo una respuesta concreta, Jaime, cómo va a ser, pero en todo caso, yo durante el tiempo que esté acá voy a intentar construir estos conceptos desde la salud y desde las profesiones de la salud acá, ¿no? Pero sí podemos encontrar algunos rasgos, por ejemplo, esto de ser puneño, en la coyuntura actual y social que vivimos. Las reacciones, por ejemplo, de los aymaras y los quechuas son distintas de algunos otros grupos culturales, doctor. O sea, hay rasgos en los cuales podemos decir, ¿ese es ser puneño? Quizás su rebeldía y su enojo, ¿no? Que no es en otros sitios, su rebeldía y enojo nace de adentro, no está impuesto por una autoridad, una ideología, ¿no? Eso me parece, es una primera lectura que puedo hacer de esto, ¿no? Pero en fin, es decir, que hemos estado pues postergados no solo 400 años, 500 años, toda la colonia y seguimos postergados, ¿no? Eso es. En esta coyuntura también hay frases, hay palabras que circulan, se utilizan en todos los ámbitos, sea en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Por ejemplo, se dice, los del interior del país, ¿no? ¿Quiénes son los del interior del país? ¿Qué connotación tienen estas palabras? Bueno, para mí es una connotación peyorativa, ¿no? Nos dicen los del interior, o sea, bueno, pues los que estamos en la trastienda, ¿no? Los que no somos significativos, o en todo caso, los que no importan mucho, ¿no? Y bueno, cualquier cosa puede pasar con ellos, que no están en el interior, eso no nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, yo dije ahora a una funcionaria del nivel central que si hay un interior, obviamente tiene que haber un exterior, que define quién es el exterior de este país no es seria. Si los limeños son exterior, entonces ya no son Perú, porque es la parte de afuera, ¿no? No es la parte de adentro. En todo caso, si lo tomamos de una perspectiva, digamos, biológica, el interior es nuestro cuerpo, nuestro interior, nuestro corazón, nuestro cerebro, todo lo que piensa, ¿no? ¿Y afuera qué es? El exterior, ¿cuál es? Nuestra cara, que no. Entonces, la piel, y bueno, ¿no? De manera tal que eso es cuestionable, ¿no? Y así lo hemos entendido nosotros, y bueno, y nos tratan así. Y eso hay que digamos, contenerlo, ¿no? ¿Conduce esto a la discriminación? Por supuesto, eso nos están discriminando, ¿ve? Nos están... Y de una manera, y ayer también lo dije, ayer sábado estábamos trabajando con mi
con el equipo que tiene la Diligencia para Emergencias y Desastres, no estamos todos ahí. Hemos trabajado de las 9 hasta el mediodía, hemos estado tranquilos y hemos tomado algunas decisiones. Y bueno, lo que se ha trabajado ahí es decir, hemos pedido al Ministerio de Salud la semana, después a los 2 días de lo que pasó en Juliaca el 9 de enero, o sea, el 11 ya hemos hecho para, digamos, tener insumos y equipos que corresponden. Ahorita tenemos en uso prestados para el banco de sangre como corresponde, ¿no? Y un pedido. Y hasta ahora nos dicen que no tienen, que eso no es competencia del banco, ¿no? Pero nos han mandado lo que nosotros no hemos pedido. Pues así nos tratan, ¿no? Nos mandan la decisión que toman en el Ministerio de Salud, la toman ellos. Ellos dicen, necesitas esto, y le dan. Y tienes y dale. Hay un centralismo. Pero cuando tú pides algo, ni te escucha. Dime, ya. Todo, obviamente van a decir, sí, atendemos. Es el discurso, ¿no? La realidad es que nunca te atiende lo que tú pides. Ellos siempre hacen lo que ellos dicen que se debe hacer desde el Ministerio de Salud en las regiones, ¿no? Y te mandan los equipos que ellos han comprado, que ellos han decidido. Esa es la historia de la salud pública acá desde que entró Fujimori prácticamente, ¿no? Antes no había más respeto. Luego se respetaba, a pesar que había siempre esa posición dura del Ministerio de Salud, pero se respetaba. Desde Fujimori no se respeta nada a las regiones. Se les obliga y ponen directores generales que tienen que inclinar la cabeza siempre. Y eso no, pues. En algún momento, en algunos discursos, unos escritos suyos, aparece esto también sobre el tema, la dictadura del MEF, ¿no es cierto? Entonces, claro, en términos presupuestales, pues agarra, lo centraliza todo. Pero no solo en términos presupuestales, Jaimito, ¿no? No, yo una vez tenía una discusión en Arequipa con una funcionaria del MEF, que era una obstetra, con maestría, doctorado, etcétera. Entonces, lo que he hecho es jalarse buenos profesionales de la salud saludistas, con posgrados, etcétera, porque están con intereses muy específicos, y ellos dicen, así se debe trabajar, y diseñan un programa, y lo financian, y el Ministerio de Salud tiene que decir amén. ¿Viste? O el MIDIS tiene que decir amén. Ahora el MIDIS, entonces nos está administrando a nosotros ya todo lo que es la atención al niño, por ejemplo, es responsabilidad del MIDIS, no del Ministerio de Salud. Y entonces, no, sí, estamos coordinando, dicen, mentira, dice, así se hace el MIDIS, no. ¿Y qué se hace? ¿Sabes qué se hace? ¿Qué es lo peor para la dignidad de una persona? Aquí está. Si haces esto, toma este plus. Si no haces, te jodiste, no tienes plus. En plata. Entonces así. Por supuesto. Eso ese es, dice, es un estímulo. Es un estímulo, no sé, pero en todo caso no es motivador. Entonces tenemos que empezar con otros enfoques para el trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer que las personas den lo mejor que tienen de su profesionalismo, de sus tecnicismos, o si son administrativos, de su saber administrativo, sin estar dependiendo de un plus, ¿no? Claro. Y hay otro tema también, y otra palabra que a veces se necesita entender y comprender, como usted dijo hace un momento. Por ejemplo, la palabra actor social, ¿no? ¿A quién le llamamos actor social, doctor? Bueno, al único actor social que yo conozco aquí en Puno, de los últimos que yo conozco, puede haber otros que yo no conozca, no sé. Yo no soy historiador, ¿no? Pero es mi padre. Y ha sido un actor social. ¿Por qué? Porque cuando bailamos en la PAFIT, lo que él ha construido, los otros decían, mira aquellos, ¿quiénes son? Ah, son de la PAFIT, ¿no? Ya, teníamos nuestro propio espacio. O sea, hemos construido un espacio en el cual nos movilizamos como nosotros consideramos, como nosotros queremos, como nosotros somos lo que somos, ¿ya? Así, dentro de un sistema que no nos soporta, sin ir contra el sistema. Ese es el actor social. Y bueno, hay un cientista francés, Alain Touraine, que lo define perfectamente bien, incluso usa a Sartre para definir qué es un actor social, ¿no? No es el ser en sí, ni el ser para sí, sino el ser para otro.
El ser para otro, ese es el actor social, el que construye, ¿no?, su propia identidad, pero ya no desde una perspectiva ideológica social, sino desde una perspectiva cultural, ¿no? Y sin oponerse al sistema, tiene su propia autonomía dentro del sistema. Ese es el actor social. No son pues las autoridades, ¿no? Las autoridades son que hacen es obedecer nada más, obedecer y mandar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia central entre autoridad y actor social? La diferencia está pues que el actor social crea espacios distintivos, crea espacios, digamos, donde se diferencia cualitativamente de otros, ¿no? Y esa es su perspectiva cultural. Por eso digo que el actor social más importante que ha tenido Puno es mi padre, pues, porque ha construido un espacio así. Pero ahora ese espacio ya se está pudriendo, ¿no? Por el espectáculo. Autoridades y cantidad. Autoridades y cantidad. Claro que sí. Amigos, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Estamos conversando con Carlos Ismael Cornejo Rosselló Dianderas, él es director regional de salud en Puno, pero solo no es el tema que estamos tocando, sino otras que ayudan a entender algunos conceptos que por ahí no lo tenemos muy bien claros. Ese es el propósito de esta conversación. Y hay otro tema, doctor, que en la coyuntura y en cualquier escenario se usa estas palabras: complejo y complicado. ¿Qué es lo complejo y qué es lo complicado? Nuevamente hay un autor francés, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Morin, Edgar Morin. Otros dicen Morán. Morán, pues ya, Sí, claro. tú lo has leído, supongo, porque también trabaja mucho en el campo de la educación, ¿no? Y yo tengo sus 6 tomos que se llama El Método, ¿no? Entonces tiene incluso el tomo 6 es sobre la ética postmoderna, que es extraordinario eso, ¿no? Entonces él plantea el tema de la complejidad, ¿no? Y nosotros decimos, ¿qué es complejo? Complejo es un hecho, una situación que se desarrolla, se desenvuelve en función a múltiples características que en ciencia llamamos variables. Tiene muchas variables, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes, edad, sexo, color de los ojos, color de la piel, nivel de hemoglobina, nivel de glucosa, etcétera, etcétera. Ya tiene como 19 o 20 variables. ¿Ya? Entonces, mientras más variables tienes, más complejo es. Mientras menos variables tienes, menos complejo. ¿Ya? Entonces, más complejo aún es cuando la relación entre esas variables no son de causa a efecto, sino son inciertas. No sabes cuál es el caso ni cuál es el efecto, entonces incertidumbre. Entonces, ese es, no. Por ejemplo, un fenómeno hipercomplejo podría ser, digamos, el principio de Heisenberg, ¿no? Que no puedes al mismo tiempo ver la posición y la velocidad de una partícula subatómica. Pero son 2 variables nomás, 2 variables nomás. No es de 19 variables que hay una persona con diabetes. Entonces, más complejo, hipercomplejo es la persona con diabetes, que es el fenómeno subatómico. ¿Ya? Entonces, y más complejo todavía es cuando estas variables no siempre son constantes, sino que desaparecen, a veces se ponen más, digamos, más virulentas o agresivas, como decimos, ¿no es cierto? Lo que pasa también una persona con diabetes, ¿ya? Eso es un fenómeno muy complejo. Y bueno, y hay que saber entenderlo y saber comprenderlo, y las dos cosas, ¿no? Para que se resuelva y tenga una vida activa, una vida alegre, contenta esa persona con diabetes, ¿no? ¿Cuándo se complica? Cuando en esas variables interviene otro elemento, es el miedo, la cólera, la ira, entonces se complicó todo. Con las emociones Lo complejo se complicó porque esas emociones desestabilizan todo. Entonces, yo lo que le he dicho a la ministra de Salud ayer, que aquí estábamos en un fenómeno muy complejo, que se ha complicado porque está lleno de cólera, ¿no? Lleno de ira, de enojo. Ya no se puede ya racionalmente comunicar, ¿no? Amigos, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a usar del tiempo, vamos a tener una conversa más, aprovechando la presencia suya también sobre este y otros temas más. Amigos, para quienes nos están recién conectando con la radio, estamos conversando con el doctor Carlos Ismael Cornejo
Rogelio de Anderas. El tema que nos convoca es del concepto a la palabra. Es costumbre en esta hora y en nuestras habituales conversaciones. Hoy estamos dialogando con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rogelio de Anderas. Y el tema, como ya les dije, que nos convoca es del concepto a la palabra. Doctor, ayer jugó la selección sub-20, ¿no? Con Colombia y no ganando. El otro día también jugamos muy bien el primer tiempo con Brasil, luego perdimos y ayer perdimos 2-1. ¿Por qué? ¿Qué explicación hay detrás de esto? ¿No? Siempre decimos desde una mirada muy fácil, desde la medicina. ¿Qué nos puede comentar de esto? Bueno, aparte de la pena y junto con la cólera que da eso, ¿no? Ayer hemos renegado y el otro día también. Al principio estamos muy contentos, ¿no? Porque, como dices, hubo un muy buen primer tiempo contra Brasil. Se nota que es innato la habilidad que tiene el jugador peruano para dominar pelota, para hacer gambeta, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Pero su fortaleza física, ¿no? Cuando van 1-1 con un brasileño, con un colombiano, siempre gana el brasileño por la fuerza muscular que tiene, ¿no? Y en todo caso la fuerza mental que le ponen a eso. Entonces tenemos ahí dos debilidades en todo caso, ¿no? La fuerza física y a veces la fuerza mental también, ¿no? ¿Y por qué es así? No creo que sea cuestiones solo de entrenador y solo de indisciplina, cosas de esa naturaleza, ¿no? No sé si les llegará a estos jugadores que tienen 20 años, ¿no? Pero la explicación de por qué tantos años no hemos llegado a un mundial, por ejemplo, después ahora Gareca lo ha hecho, pero con un grupo muy especial de jugadores que él ha motivado especialmente, ¿no? Es que yo siempre me he hecho una pregunta: ¿qué país en América Latina ha tenido la hiperinflación que hemos sufrido nosotros el año 1988, ya 89 y 90, ¿no? Y la hiperinflación es que cualquier dinero no alcanza, pues cuando una inflación de 7,000 y tantos %, eso es inadmisible, ¿no? Y cuando estuve en Lima en julio de 1990, ¿no? Un sándwich el primer día me costaba un solo 80, un sándwich con pan con huevo, ¿no? Pero el día viernes se costaba 7,50 en la semana, ¿no? En la misma casera, todo. Eso cualquier sueldo no alcanza, pues, ¿no? Y viene el 8 de agosto de 1990 y la gente ya ni se acuerda de eso. El ministro Hurtado Miller se dio un tremendo discurso y dijo que Dios nos ayude, ¿ya? Y le quitó todo el subsidio del Estado a todo lo que es gasolina, alimentos de pan llevar, etc. Y el galón de gasolina que costaba, por decirte, 10 soles, al día siguiente costaba 360 soles. Brutal. 36 veces su precio. Es como si ahora cuesta 20 soles. A ver, 36 veces, ¿cuánto vas a pagar por un galón de gasolina mañana? Es inadmisible, ¿no? Incluso los sociólogos hablaron de que se había instalado en el país una pobreza irreductible, irreversible. Claro que con los servicios de inteligencia, a todos los sociólogos que hablaron de eso los han mandado a Brasil, etcétera. Ya nunca más se ha hablado en el Perú desde el 92 de ese concepto sociológico de pobreza irreversible, ¿no? Entonces, ya son 4 años, no, ya, en general o más, 5, digamos, que han nacido niños, ¿no es cierto? Niños han nacido ahí. ¿Cómo se han alimentado? Han tenido anemia. ¿Qué ha pasado? Y estudiamos la cohorte de esos niños, cuando han sido adolescentes, cuando han sido adultos, o han sido futbolistas, o los voleibolistas, que han perdido su condición de campeonas sudamericanas eternas, ¿no? Entonces, y eso no solo pues problemas de potencia muscular, sino también de potencia mental y también de disciplina, ¿no? O sea, Y de propósito de vida. Es lo que estamos cosechando. Por supuesto, por supuesto. Esa es mi hipótesis, ¿no? Entonces, los grandes enemigos
del destino de este país son pues Alan García y Fujimori, ¿no? Claro, ¿no? Se entiende, porque si vamos encontrando razones, pues hay una explicación ahí, porque es verdad, ¿no? O sea, ir mirando en el fútbol, de pronto ya no hay piernas. Así es. Y eso es realmente... Pero no sé, me parece también contrastante con lo que ha pasado en la Copa del Mundo, ¿no? Porque actualmente uno de los países con mayor inflación en toda Latinoamérica es Argentina, y sin embargo han campeonado, ¿no? Pero ninguno de los argentinos van a ser, o juegan en la Argentina, ¿no? Hace tiempo, todos son europeos, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Mm. Aún así, sí, ¿Pero cuánto está la inflación en Argentina? Ahora ni idea tengo. no sé cuánto es en porcentaje, No, pero es estoy histórico lo seguro que que está no ha viviendo llegado a ahorita. 7000%. Si fuera así, los argentinos ya hubiera sangre en la calle, ¿no? Sí, pues, esa es una de las economías más grandes de Latinoamérica. Ahorita está con una inflación histórica, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un tema también que ingresa al análisis de muchas personas que no lo miran de esa forma o no pueden explicar el por qué, ¿no? Un poco están en la cáscara, no en tanto en el fruto de un análisis como lo que nos está haciendo el doctor Ismael Cornejo Rosselló. Y un poco para ir cerrando nuestra conversación, el tema, me gustaría apelar al tema de la identidad, ¿no? ¿Qué es para usted la identidad? ¿Con qué te identificas más y por qué? Algo que trascienda en ti respecto a la identidad. Mira, para mí la identidad surge, la identidad más que nada es un concepto cultural, más que social, político, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se identifica como lo que construye intersubjetivamente con otros, ¿no es cierto? Entonces, es un espacio donde mis pensamientos íntimos, mis sentimientos se ponen en horizontal con los sentimientos planos de otros, no solo de otros, sino con lo que para mí representa la naturaleza, por ejemplo, la geografía, el paisaje, o la pintura, o la lectura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me hace a mí idéntico a mí mismo? Eso, mi subjetividad, mi intersubjetividad, mi cultura. ¿Qué es lo que yo leo? ¿Qué es lo que yo como? ¿No? ¿Con qué me identifico? ¿Y qué defiendo? ¿No? Eso es. Y por eso yo creo que la identidad del puneño pasa por eso, ¿no? Por el puneñismo, por el ser puneño y por la puneñidad, ¿no? El lago Titicaca, ¿qué emociones le produce, doctor? Emoción de grandeza, ¿no? De infinito, de belleza. Respecto del hacer y pensar en función de la profesión que usted tiene, que es médico, ¿qué crees que le falta a Puno? ¿Qué le falta a Puno? Está perdiendo su identidad, Puno. Sí. Entonces le falta conservarse a sí mismo, ser leal y fiel consigo mismo, ¿no? Que casi todos los hemos ido perdiendo, ¿no? Interesante, ¿no? Hacen falta puneños, entonces. Todo esto que hemos conversado está en algo que en usted tiene una pasión, es la pasión por la lectura. ¿Qué está leyendo últimamente, doctor? Bueno, tengo una pena, ¿no? Porque mi biblioteca se ha quedado allá en donde estoy viviendo, en mi habitación en Arequipa, ¿no? Yo pude llegar solamente con 2 libros, ¿no? El corazón de Heidegger es uno, de un coreano que ha estudiado en Heidelberg, en Alemania, ¿no? Ahorita se me apunta la lengua el nombre tecloso. Byung-Chul Han. Exacto. Ah, claro, Han, ¿no? coreano. Claro. El coreano. Interesante su libro, tengo casi todos los libritos, ¿no? Pero además está en el YouTube, también da sus conferencias ahí. Y el otro que estoy leyendo es Ken Follett, ¿no? Tiene 3 tomos bien interesantes. Es la historia de 5 familias, entre rusas, alemanas, inglesas y estadounidenses, ¿no? Que pasan en el primer tomo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Y los hijos de esas familias ya pasan el nazismo y la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Española. Y ya los nietos pasan la Guerra Fría, la guerra del Vietnam, ¿no es cierto?,
la guerra, el periodo de los misiles con Cuba y todo lo de Kennedy, y ahorita ya estoy terminando con la caída del muro de Berlín. Los nietos. ¿Y qué le provoca la lectura, No, doctor? bueno, ¿Lo hace por gusto, por una obligación? ¿Por qué? ¿Por qué lee? miren, hay que ver televisión o leer, ¿cuál prefieres? ¿No? Claro, hay que ser equilibrado, hay que ver televisión, pero hay que leer también, ¿no? Pues no solo ver televisión, pues, y no solo estar con el aparatito este que se llama celular y estar ahí mirando, ¿no? Todo, y al colegial de primaria sale al recreo y ya está con el celular, pero ya no está con la pelota, no de fútbol ni con nada, ¿ya? Ese es un drama también de la posmodernidad tremendo. Entonces, la lectura me provoca a mí imaginar qué pasa. Si estoy leyendo, estoy imaginándome su paisaje, la cara de los artistas. Entonces, mi cerebro está creando imágenes. Entonces, mi cerebro está activo, no está muerto. En cambio, mirando una película, mi cerebro ya no crea la imagen, me está ahí. Está medio pasivo en mi cerebro. Hay una diferencia. Grande, pues. Entonces, mientras tu cerebro está más activo, te vuelves más joven, más alegre, más vital, ¿no? Eso. ¿Y qué tipos de libros lee? ¿De autoestima, de autoayuda? No, ese libro de folletería que no sirve para nada. Filósofos. Claro, sociología, antropología, filosofía, medicina, ¿no? Hay que leer a Pedro Laín El Trago, que es un estudioso de la medicina, historiador muy, muy importante, ¿no? Sí, nunca hay que dejar de leer a Platón, aunque uno no sea idealista, pero Platón tiene una manera de razonar increíble. Hacen diálogos famosos, ¿no? Sí. ¿Y a Sócrates por qué tendríamos que leer? Pero pues, Sócrates, porque Platón escribe a Sócrates. ¿No? Claro. Claro. ¿Tiene usted también una afición, un hobby que decimos, el de mirar películas? Usted me contó que había mirado como 2000 películas. Sí. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hace con eso? ¿Se divierte, anota, estudia? Claro. Yo empecé tratando de que mis estudiantes de medicina, a través de una película, vean en esa película enfoques éticos, ¿no? Empecé con eso, pero después ya me envicié. Y como en vez de rascarme el puputi y no tengo ganas de leer, mira una película, pues, eso es nomás, ¿no? Mientras tanto, empecé a escribir un poco cada una de ellos, lo que me parecía a mí, ¿no? Para no perder esa mirada que tú dices, ¿por qué tal autor hizo tal cosa y no otra? Y entonces lo escribes, ¿no? Pero también hice 1000 cosas de esas y ya me olvidé también, ¿no? Sí. Y básicamente para tener un registro. ¿Cuántas películas ha visto desde el principio, doctor? Más o menos. Ahora sí, unas 7000. 7000 películas. Sí. ¿Y cuántas películas tiene en su casa? O sea, de contrabando, cuestan $1.50, ¿no? 7000, güey. ¡Wow! Un cinéfilo. Cinéfilo. Otra faceta de Ismael Cornejo Rosselló. Bien, yo quiero agradecerle esta gentileza, doctor, de poder estar aquí en la emisora, conversar sobre estos temas. Siempre al examinador le deseamos éxito en la gestión de la Dirección Regional de Salud. Vamos a aparcar ese tema para otro momento de la conversación, de la gestión de los 100 días, en fin, todo lo que se refiere. Pero queríamos hoy aprovechar estos temas, que a veces es muy poco lo que tocamos también en el programa, y también no tenemos ese tipo de invitados. Y por tal motivo, agradecerle nuevamente esta gentileza, doctor, de estar aquí en la radio. A ti más bien, gracias Jaime, y siempre dispuesto y a la orden. Y bueno, esperando que de alguna manera el trabajo que vamos a hacer sea positivo para la población, ¿no? Muchas gracias, Jaime. A ti, don Ismael Cornejo Rosselló de Anderas. Amigos, a nombre de Lucero Motrón, Rolando Aliaga, Jaime Barrientos y Milagros Lujano, les decimos muchísimas gracias. Regresamos el próximo domingo con más Pensar Juntos.